¿Cómo estás, Michael Feldenkrais? Muy bien, Vita, ¿qué tal? Un placer verte al aire otra vez y juntos. Así es, exactamente. Michael y yo tuvimos el gusto de colaborar juntos en NBC Telemundo en los Estados Unidos y por eso me atrevo a decir que se trata de uno de los abogados más conocidos, más afamados, pero también más respetables de los Estados Unidos. Michael, sabemos que estás muy ligado al tema legal de la cannabis. No sé si únicamente a la cannabis medicinal o también a lo que han dado por llamar recreativa. Es correcto, Pitas. No solo le he dado mucho seguimiento, pero me he envuelto bastante en el negocio de cannabis medicinal, tanto aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico y al igual que en México. Tuve el placer de estar con el expresidente Vicente Fox allá en Canamex, que es el programa que en realidad lanzó lo que es el programa medicinal allá en México. Y de verdad que es un placer estar en esta industria que tanta ayuda le puede dar a pacientes que la necesitan. Más que nada estoy involucrado en la parte medicinal. Es lo que me interesa, como siempre, ayudar a las personas a que puedan resolver sus problemas. Casualmente estaba viendo, por ejemplo, de Puerto Rico, de donde tú eres natural, que ha crecido muchísimo la demanda para temas medicinales, pero en este caso dirigidos hacia la mujer, porque se ha visto una gran respuesta en la cannabis medicinal en temas como la menstruación, el estrés, etcétera. O sea, padecimientos meramente femeninos. Pero Michael, tú que has estado tan involucrado en este tema y que has estado viajando acá a México y por lo tanto también llevas una delantera, dinos cómo podría ser que funcionara en caso de ser legalizada. Bueno, de acuerdo a lo que están hablando en México los legisladores y las personas que están encargadas de poner en función operativa este sistema, lo están tratando de hacer vía farmacéutica. O sea, muchos de los estados, para darte un ejemplo, en Estados Unidos o Puerto Rico, han hecho este negocio basado en agricultura, más no en farmacia. Si te vas a Israel, lo encuentras como un negocio farmacéutico. Lo que ha hecho México es dedicarle este programa a las farmacias, a las compañías farmacéuticas que se dedican a hacer productos de droga, para que ellos sean el que hacen el mecanismo de convertir la planta en producto y despacharla a la población. Eso le da al programa de México un auge muy lindo, porque ya saben los farmacéuticos qué tienen o qué no tienen que hacer para hacer facilidades que son GMP, que es lo que le llamamos Manufacturing Practices, que son Good Manufacturing Practices, agricultura buena, que ellos saben seguir los protocolos de ley para producir productos que son ingestibles o tópicos que usan las personas para una razón médica. Okay. Es un programa bastante interesante como lo han estructurado. Ok, entonces no estamos hablando de una marihuana que se fume, sino de el activo de la marihuana contenido, no sé, en gotas, en jarabe o en pastillas o de cualquier otra forma. Rita, en realidad el fumar la marihuana, al igual que tomártela en pastilla o una gotica o ponértela en un tópico o un supositorio o cualquier otro método, todos son eficaces. Algunos dicen que el fumarla es más eficaz que el ingerirla en tipo comestible por la forma que él actúa dentro del cuerpo. Para lo que es, por ejemplo, epilepsia, es mejor una gotita debajo de la lengua o un tipo de Alka-Seltzer, o sea que hace un bzz se te entra a través de los nervios bajo de la lengua. Pero sabemos que mucha de la medicina está en lo que le llaman la terpina, que la terpina viene a través del olor. Entonces, cuando uno se fuma un pitillo, el olor
automáticamente entra por la nariz y te activa el sistema endocannabinoide que tiene el cuerpo, que es similar al sistema nervioso, actually, es más grande que el sistema nervioso dentro de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, la mente, produce un activo llamado anandamide, un compuesto, y ese compuesto es el que nos da lo que hoy llamamos marihuana. Okay. Nosotros, en el cuerpo nosotros lo producimos, y cuando hay deficiencia es cuando usamos cannabis o medicinal para esa deficiencia. Pero los métodos en la forma que uno lo ingiere, todo es diferente para cada diferente uso médico. Por ejemplo, el cáncer de la próstata se está usando mucho los supositorios, okay. Para diferentes métodos para diferentes cosas, ¿no? Okay. Oye, Michael, a ver, ¿y cómo sería? Digo, estamos en el supuesto, ¿correcto? Pero conforme a tu experiencia, uno llegaría a una farmacia de estas de cannabis y diría, yo me he estado sintiendo mal, por favor, recéteme algo, ¿o tendríamos que haber acudido primero con un médico? Como las reglas en México todavía no están definidas, te explico cómo funciona adentro de los Estados Unidos, adentro de Israel, adentro de Australia, Uruguay, Chile y otros países que ya han implementado el programa. Uno tiene que ir al médico, pedir una recomendación, porque no es una receta, ya que tienes problemas de ilegalidad en muchos países todavía. Okay. Pero pides tu supuesta receta. El médico hay veces que te recomienda, usa esto, esto y esto, y entonces vas a la farmacia a comprar eso exactamente. El problema que existe en esa estructura es que el médico no tiene el conocimiento porque no hay estudios clínicos sobre estos productos todavía, ya que ha sido ilegal por tantos años. Y a consecuencia, él está recomendando cosas que él todavía no ha podido determinar son correctas para el diferente uso médico. Entonces, lo que sucede en muchos de los estados es que le están diciendo al médico, receta cannabis medicinal, y que el paciente con su, lo que le dicen acá, el bartender, que es similar al bartender en una barra, ¿no? El que te administra el producto en la farmacia, ajá, o la supuesta farmacia, el dispensario, él es el que más o menos te orienta con su experiencia de qué es lo que te funciona a ti en particular para lo que tú necesitas. Si es para ansiedad, si es para dolor, o si es para cáncer, si es para SIDA o Parkinson o cualquiera otra de las usos médicos que se usa la planta. Correcto. Michael, tú como abogado y que siempre estás buscando la legalidad, ¿qué nos puedes decir del comportamiento de este mercado en los Estados Unidos? Quiero decir, algunas personas aquí en México tienen miedo de que en el momento en el que se legalizara el uso de la cannabis, de la marihuana, creciera el número de adictos. En la experiencia de los Estados Unidos, ¿ha sido así? Al contrario, Pita, estamos viendo no solo que no es el caso, sino que estamos viendo un consumo menor de las personas que llevaban consumiendo cannabis toda su vida ilegalmente. Ellos están encontrando su dosis basado en la habilidad de comprar diferentes tipos de especies, diferentes tipos de cultivo, diferentes tipos de productos que le funcionan mejor. En vez de ir a la persona que te vendía algo ilegal, que de pronto usabas demasiado, ya cuando tienes tu ración médica, aprendes a usar menos y menos y menos. Y la realidad es que hemos visto eso ocurrir más y más en los Estados Unidos, y hemos visto menos uso de lo que es los opiates, las píldoras que dan los médicos para dolor o para otras cosas que en realidad son mucho más malignas que una planta. Algunas personas tienen miedo porque creen que el uso de la marihuana sería la puerta a drogas más fuertes. O sea, que alguien que empezara con marihuana pudiera terminar ya con temas de adicciones gravísimos. Pita, eso es una misconcepción de lo que es cannabis. Eso fue creado en los 1950 y pico, en 1960, por un show llamado Reefer Madness adentro de los Estados Unidos, un show de televisión que hicieron para asustar a las personas para que no usen el cannabis.
es ficticio, no tiene base legal, no tiene base médica en lo absoluto. Lo que sí es cuando tú compras una sustancia controlada ilegalmente, pues el dealer, el que te está tratando de vender eso, te trata de vender todo lo otro y tú por probar, pues lo compras. Pero cuando ya tú estás dedicado a usar cannabis medicinal en una forma médica, que te la esté otorgando un médico con un dispensario, ya tú ves que no te están tratando de empujar las otras drogas, y esa misconcepción de usar cannabis, que cannabis te conlleva a otras cosas, no existe. Claro. En este momento, pues ya en todas partes, en Netflix hay una serie que se llama La Casa de las Flores, y la actriz principal, que es Verónica Castro, se echa sus cigarritos, bueno, no cigarritos, lo fuma en una pipa, y hace la referencia, dice, esta es marihuana libre de sangre. A final de cuentas, esto es lo que pasa en una serie de televisión, pero en la vida real es que si tú quieres comprar marihuana, la tienes que comprar por abajo del agua, quién sabe de dónde viene y quién sabe si efectivamente viene cargada de sangre. No solo sangre, viene cargada de todo tipo de compuestos que ellos le echan, que tú no sabes lo que estás consumiendo, no sabes lo que te están dando. Ese es uno de los beneficios inmensos que te da la legalización de esta planta, que es que cuando ahora la persona que la está produciendo está regida y mirada por el gobierno, saben que tiene prácticas buenas en la manufactura, tiene prácticas buenas en agricultura, que no le están añadiendo cosas que no sirven, o viene sin hongo, viene sin pesticidas que las personas usan en la forma ilegal, que son malísimas para el cuerpo. Son cositas que se controlan ahora a través del cannabis medicinal legal. Muchísimas gracias, Michael Feldenkrais, por abrirnos este espacio en tu agenda para platicarnos, y esperamos que más adelante, conforme se vayan moviendo las cosas, sabemos que es una de las prioridades del próximo gobierno, pero habrá que ver efectivamente los cómo. Michael Feldenkrais, mega recontra abogado especialista en temas de migración y ahora también en temas de cannabis. Todo el respeto y el cariño del mundo. Igual, Pita, muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo.